Cada cuerpo tiene una historia de cambios, adaptación, pausas, movimiento y vida. Aquí vamos a hablar de esas historias con profundidad, humanidad y sentido. Soy la doctora Karen Waldron y esto es Articulando Vida, conversaciones reales en reumatología. Bueno, hoy vamos a escuchar la historia de Claudia, una persona que tengo el placer de conocer hace muchos años y que creo que dentro de las cosas que siempre resaltaban era lo activa que era, deportista, y así la conocí. De hecho, la conocí un día bailando, haciendo una coreografía. Ya ahorita hablamos un poquito más de eso, pero una mujer supremamente activa que un día su cuerpo empieza a cambiar. Su cuerpo empieza a cambiar un poco y creo que lo más difícil de todo el proceso realmente es darse cuenta que su cuerpo, aunque era su cuerpo, ya no lo reconocía. Sí. Así que bueno, Claudia, bienvenida. La verdad, Gracias, muchas es todo un gracias, placer y un Santi. honor para mí abrir este proyecto contando tu historia y teniéndote acá, obviamente, en mi casa. Y para mí un honor ser tu primera invitada. Me Ay, emociona mucho participar en este proyecto que abres hoy. ay, Gracias sí. por invitarme. No, a ti por estar. De hecho, hoy decía, bueno, vamos a empezar y yo iba caminando y yo decía, qué curiosa es la vida, ¿no? O sea, hace muchos años nos conocimos en Damasco, Siria. ¿Correcto? Yo creo que era que el año 2008, 2007 tal vez. Sí, yo llegué Y en 2007, enero del 2007, entonces fue 2007 y yo, no, vamos a hacer una feria internacional en el y colegio. tenemos que hacerla. Y, no, y Claudia te va a acompañar. Y yo, bueno, perfecto, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a bailar. El sanjuanero. No, ese fue el segundo año. El primer año bailamos solas las Cumbia. dos Una cumbia. cumbia. Sí, Bailamos las dos señora, cumbia. una El cumbia. tercer año sí bailamos el sanjuanero. El segundo año, perdón, bailamos el sanjuanero con una tercera persona también, Sí, colombiana, que nos acompañó en esa sí, sí, época. sí. Y luego cada una coge su rumbo. Y luego, no, mami, me quiero ir a hacer una electiva a Portugal. Claudia está en Portugal. Y yo, ay, qué pena, no. Bueno, total, que allá terminé en tu casa. Y en el tarimón de tu casa, hablando, echando chisme, yo decía, ¿cómo es de curioso que hoy vamos a echar chisme en mi casa a contar otras cosas, ¿cierto? Cierto. Pero yo creo que lo más importante, Clau, es, bueno, cuéntanos, antes de empezar, ¿quién eres tú y quién eras tú antes de toda esta odisea que ya lleva Del varios años? proceso de este tema de salud. Bueno, yo soy muchas cosas, digamos, he tenido como muchas vidas, muchas reencarnaciones, llamo yo. A la base soy psicóloga, entonces, que ha sido muy importante también para este proceso, porque tengo, digamos, ya por una formación profesional, un interés y una capacidad para conectarme con el mundo interno, con la parte emocional, eh, con ver un poquito más allá, ¿no? De lo evidente. Y eso ha sido bien interesante y más adelante lo hablaremos porque en este proceso de la artritis, em, que en algún momento me dijeron que era una fibromialgia, bueno, ya llegaremos allá también, hay una tendencia del mundo médico y una tendencia inclusive de las personas que lo rodean a uno de, de no creer, de no entender qué es lo que le está pasando a uno. Y como yo digo, claro, es que no estás manca, no estás coja, no te falta un ojo, no es evidente lo que te está pasando, ¿no? Es como un proceso medio Ujú. invisible para el ojo no profesional y un misterio para uno que lo está viviendo. Entonces, sí, la psicología me ha ayudado no solamente a lidiar con mis propias emociones alrededor del proceso, sino también a poderme relacionar con cómo los otros me ven y cómo los otros entienden el proceso en el que yo estoy. Entonces, bueno, soy psicóloga. Nos conocimos en Siria porque mi marido y tu mamá, grandes amigos, las dos familias, fueron colegas, los dos ingenieros expatriados y las familias obviamente estábamos allí con ellos. Em, Así que nada, yo paré mi parte profesional como psicóloga y me dediqué a otras cosas. Yo no sé si tú te acuerdas, pero yo a Siria llegué con una formación profesional de instructora de yoga Sí. que había hecho en los Estados Ujú. Unidos.
Entonces, hacía talleres, daba clases, ya lo había empezado a hacer en los Estados Unidos antes de movernos a Siria. Eso es algo de las cosas que he hecho en la vida, ser profesora de yoga formada profesionalmente. Y también me dediqué a lo largo de todos estos años de expatriación, privilegiando, digamos, el desarrollo profesional de mi marido, a una pequeñísima actividad inmobiliaria que también me apasiona, que me gusta muchísimo. Casi que en cada país donde hemos vivido he tocado el mundo inmobiliario y, y bueno, eso. Y mi última aventura es que hice una maestría en escritura creativa y ahora estoy escribiendo. Exacto. Y una de las cosas que, fíjate, de los proyectitos, que uno arranca cosas y las deja así como dentro del cajón, una de las cosas que arranqué en estos últimos 5 años fue un diario sobre la enfermedad. Un diario de que siento hoy, que voy a tratar de hacer. Bueno, luego ya te contaré en el contexto cuando llegó ese diario, que luego se detuvo, ¿sí? Pero es una de las cosas que me ha llamado también a escribir, Claro, y es toda muy esta bonito, experiencia. ¿no? Ahora, también eres otra cosa, ¿no? Eres mamá de 3 hijos. Tengo 3 hijos maravillosos, sí. No les olvidamos, solo No, que por hoy supuesto estamos que no. hablando de la mamá un poquito más Tengo, de lo normal. tengo 3 hijos divinos, tengo 3 chicos fantásticos, cada uno organizado en un punto distinto del planeta también, porque claro, al ser una familia en expatriación, pues eso es lo que pasa, ¿no? Que la mayor parte de las veces las familias se vuelven como una Una constelación red. y los niños se van lejos de los padres, pero pues ahí seguimos Claro, uniditos a pesar de la distancia. sí, total. Y claro, mira, creo que ahí tocas un tema muy importante ahorita, hablando un poco de que eh, eras o eres instructora de yoga, y es el deporte, y desde que yo tengo memoria de conocerte, el deporte siempre fue un pilar fundamental en tu Siempre, vida. Entonces, cuéntame un poquito de eso. toda ¿Qué mi significa el vida. deporte para ti? Toda mi vida, o sea, de niña, yo tengo un hijo que es nadador, entonces él te diría que yo no sé nadar, ¿vale? Pero de niña, una de las cosas que más disfrutaba era de nadar. em, Después me atrajo la danza y practiqué ballet, hice danza contemporánea, inclusive llegué a conservar el tema de la danza contemporánea hasta bien entrados los 2 primeros años de la universidad. Ujú. Bailaba con la tropa de danza de la universidad, on and off, pero estaba vinculada. Luego viví un año en la India, entonces por ahí arrancó todo mi interés por el yoga em, y la vinculación entre el yoga también y la terapia, pero me di cuenta también de lo importante que es el movimiento dentro del bienestar, no solamente físico, sino también mental y emocional. Em, Me formé profesionalmente como profesora de yoga ya en Houston, ya tenían mis 3 hijos. Bueno, no, Tomás, el menor Tomás nació en Houston y yo di clases yo ya estaba licenciada y yo di clases de yoga estando embarazada de Tomás hasta muy avanzado el embarazo. Em, Siempre con la familia, también me casé con una persona que es muy activa, que le encanta el Sí. deporte, es un gran ciclista, le encanta caminar. Las vacaciones de esquí, bueno, nuestros hijos se montaron los esquís a los 3 años y aprendieron sí o sí a esquiar. Yo no sabía esquiar cuando me casé, pero aprendí rápidamente porque eso casi que me lo hicieron firmar en el día del matrimonio. ¿Usted Bueno, me aprende a caso, esquiar pero o no me caso? Y sí, o sea, alrededor del deporte la familia se junta y para mí es como una parte esencial de mi personalidad. claro, y es muy importante. Me acuerdo que cuando empezamos a hablar un poco de cuándo empezó todo esto, ¿no? Una de las cosas es que yo sentía que ya no podía hacer ejercicio, ¿no? Claro, porque la otra cosa que sucede con todo este tema del desarrollo de la enfermedad es que en un punto, como a los 35 años, Ujú, ¿sí? Yo decido que quiero correr por primera vez un maratón a los 40 ujú. y empiezo a prepararme, ¿no? Y empiezo a correr distancias cortas, un poquito todos los días y le vas cogiendo el gusto, ¿no? Le vas No lo he encontrando, logrado, pero espero algún día. te empieza a apasionar el tema y le vas subiendo a la cantidad de kilómetros que haces cada semana
Y una vez que ya estás metido, entonces empiezas a interesarte por entrenamientos específicos para poder ir más rápido, para poder correr distancias más largas. Conclusión, llegué a los 40 y corrí mi maratón a los 40 años. Yo nunca fui mucho de correr carreras, ¿no? Que es una delicia, hay mucha gente que lo hace, sino de integrar realmente el tema del running dentro de mi vida cotidiana. O sea, yo te podía llegar a correr 60, 70 kilómetros semanales entre lunes y sábado, y el domingo descansaba. Y a ver, como que, digamos, no siempre ese kilometraje se mantenía semana tras semana, pero eso podía ser el promedio cuando estaba con ganas de tener una temporada de hacer distancias muy largas o que estuviera preparando alguna carrera. Como te digo, no hice tantas, hice un par de maratones, hice un maratón de montaña que me encantó, me pareció divino, una experiencia bellísima, como súper meditativa también de estar corriendo allí en medio de la naturaleza, pero era más que todo como, ok, es llevar mi cuerpo hasta un nuevo límite, probar esos límites y entender que el cuerpo es una máquina maravillosa, que tú le pides más, lo preparas, lo cuidas, le das de comer lo que tienes que darle, lo entrenas como es y él da más. Y Total. me metí en ese proceso maravilloso y llegué al 2019, que es cuando marca como el antes y el después, Ujú. ¿no? De este tema de salud. Em, en el 2019 yo siempre he hecho este cuento, mi marido se ríe porque él dice que yo creo que soy el caso cero de COVID, Sí. Y es como, no, claro, no eras, pero pero no, en realidad no sabemos si tuve o no tuve un COVID, pero en el 2019 tuve una infección respiratoria muy aguda en junio y en diciembre otra, pero aguda de ir al hospital, de cortisona, de oxígeno, de hospitalización, de días. Y entre esas dos infecciones respiratorias, porque uno es necio y uno cree que uno puede con todo, eh, corrí una media maratón sin preparación específica, Ujú. porque mi marido era el que le iba a correr, él era el que iba a correr. Y yo me fui a buscar los números de Sí. participación y a recoger los kits. Y yo estaba yo iba a correr 10 kilómetros, o sea, 10 kilómetros los podía hacer tranquilas, sin ninguna preparación especial. Y estaba yo en mi fila de 10 kilómetros y luego seguía la de media maratón y más allá la del maratón. Y yo decía, pero yo qué hago acá, parada, no, yo quiero estar en esa, no, en la de allá, yo quiero correr la maratón completa. Pero bueno, yo sabía que ya venía como muy disminuida con el tema físico y tal, entonces dije, no, yo voy a ser juiciosa, voy a correr mis 10. Mi marido se enferma este fin de semana de la maratón y le digo yo, ¿sabes qué? Dame tu VIP, que yo me voy a correr tu media porque tú no la vas a correr porque estás enfermo, estás resfriado, déjame yo correr la tuya. Y me hice esa media maratón y me la gocé, hice un buen tiempo, No te creo que quitan lo bailado. Eso es no me importante. quitan lo bailado y ahí es donde yo empiezo a sentir que hay algo raro con mi cuerpo, que algo cambió, porque la respuesta inflamatoria de haber corrido media maratón se sentía como si yo hubiera corrido una maratón completa. Y tú sabías que era correr una Exacto. maratón y Yo media sabía maratón lo y todo. que era correr 42 kilómetros o 21,5 kilómetros. Total, que digo, hay algo raro. Aquí hay algo que no está bien. Me quedé como con un poco de dificultad respiratoria, pero yo decía, no, esto debe ser porque estoy recién salida de un proceso agudo, eh, un proceso inflamatorio severísimo. Me demoré un mes en salir de esto, sin entender muy bien qué pasaba. Y ya, cuando ya empecé a sentirme mejor, pues volví a mi gimnasio, a mis entrenamientos, a mi vida un poco normal. Y en diciembre otra vez, ¡bumba! Me da otra infección respiratoria súper aguda y yo arranco el 2020 con un cuerpo que no era el que yo conocía. Ahora, creo que hay que hacer una aclaración. ¿En qué parte del mundo estabas? En Ucrania. Datos, datos, Yo, ahí son datos y hay que darlos, dicen por ahí, ¿no? yo vivía en ese momento en Kiev. Ujú. Estábamos hablando de la maratón de Kiev Ok. en octubre. ¿Y qué pasa en el 2020? En el 2020 em, empiezo a tener unos dolores muy severos a nivel de la cadera, de la espalda baja. Y
como seguía haciendo ejercicio, pues se lo atribuía, no sé, tal vez tengo una tendinitis, una contractura. em, entonces empecé a trabajar en el gimnasio, cosas específicas de estiramientos, tal vez, pero nada, nada me lo cambiaba. O sea, iba a más y los dolores empezaron a ser insoportables y empezaron a no dejarme dormir. O sea, eso fue como la primera cosa dura, dura, dura. Em, y Ana, luego, dime, hay que aclarar que no dormías porque el dolor incluso, o sea, no, empeoraba el en la dolor madrugada, ¿no? O empeoraba de sea, noche. en la noche, o sea, aunque dolía, era preferible moverse a quedarse quieta Correcto. y por eso, pues las En el noches día me eran terribles. dolía, pero a mí me daba miedo meterme a la cama, porque en la noche me iba a doler más. O sea, me dolía el contacto con la cama, me dolía darme la vuelta en la cama, no había una posición en la que yo pudiera dormir tranquila y el dolor era insoportable. Total. Entonces empieza así, empiezo a sentir también como que mis pies, mi cuerpo no aguanta mi peso, o sea, Ujú. como que yo me salgo de la cama y lo primero que hago es pongo los pies afuera de la cama y me levanto y me duele, o sea, me Ujú. duelen los pies, Me acuerdo mucho, me duelen los talones. me duelen los Los talones, o talones, los sea, primeros pasos en la mañana son son dolorosos, son insoportables. insoportables, es durísimo levantarme de la cama y esto se me vuelve pues un ciclo que va a más. Luego también empiezo a tener dolores musculares Sí. súper fuertes que venían de la nada. A estas entramos en pandemia y entramos en Cuarentena. confinamiento, ¿no? Y seguíamos haciendo ejercicio, porque pues obviamente, No, pues no me imagino ni a ti ni a Fran dejando de hacer no, ejercicio, por más que jamás, estén encerrados, es jamás, más jamás. peor. Ah, bueno, antes del confinamiento, me salté una parte importante. Antes del confinamiento, obviamente estamos hablando de enero, febrero, marzo. Yo estoy en este proceso de dolor que va a más, que se vuelve insoportable, que me va minando la calidad de vida, que ya no duermo, no puedo descansar y me voy a ver doctores. Entonces, los doctores empiezan, los generalistas, ¿no? Vamos a hacer unas pruebas de sangre, ta, 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 y a alguna se le ocurre en algún momento, ¿sabes qué? Yo creo que te va a mandar a ver a un reumatólogo. Y llego donde la primera reumatóloga que veo en mi vida, que es una especialista en Kiev. Y ella me entrevista, me hace otros exámenes y me dice, quiero que te hagas un MRI de la cadera y Sí. unas radiografías de las manos y de los pies. Años después, nosotras en Portugal, esto, Tú Google mirabas Translate, los ¿cómo ahora esta resonancia? en ucraniano, sí, cuando además ya no existían ni los aparatos para No, leer los nos CDs, o tocó sea, ir a todo era buscar por allá en unas cajas un sí, lector de un lector CD. de CDs, una cosa loquísima. Y esta doctora es la primera que me dice, lo que tú tienes se llama espondiloartritis. ¿Qué es eso? ¿Cómo así que ¿Cómo se espondiloartritis? come? ¿Eso qué es? Em, y justo entramos al confinamiento. Entonces ella es la primera que me da a mí lírica y antiinflamatorios no esteroides. Me dio Celebrex, Ujú, sí, Celecoxib. Celecoxib, Ujú. exacto. Me da Celecoxib y pregabalina en unas dosis muy altas, la pregabalina que a mí me asustaron y yo soy muy hippie con, con los medicamentos. Y como estaba muy sola porque no había un acompañamiento cercano porque Sí. estábamos entrando a confinamiento, ella me manda como con estas instrucciones, tómate tanto de esto por tantos días y yo lo hago. Y bueno, la primera cosa es que el ciclo de Celebrex, de Celecoxib fue relativamente corto y en una dosis Bajita. baja. Pero algo hizo. Claro, por supuesto. Y me mandó la pregabalina en dosis muy altas. Entonces, yo me tomaba la pregabalina y quedaba como una zombie, o sea, me sentía súper rara, súper diferente y no me gustó. O sea, a mí eso no me gustó. Y luego el Celecoxib acabé de tomármelo y los dolores volvieron. Ujú, que, bueno, es lo esperable. Bueno, ¿y qué tal fue esa experiencia de buscar ayuda en otro lado, no? Porque digamos que
la barrera del idioma, ¿sí? ¿Cómo sentiste eso? ¿O sentiste que lograste expresar y que lograste que te entendieran todo lo que estabas sintiendo? ¿Cómo No. fue esa parte cultural, Mm. pero también como la barrera del idioma, ¿no? Lo que llaman lost in translation. Sí, no, es que esa también creo que es otra cosa importante de este proceso de enfermedad, es que la mejoría empieza cuando encuentras al doctor correcto. En este caso tú. em, y estás en el contexto correcto. Mm. Eh, Estamos en Kiev, junio del 2020, seguimos confinados. Como te digo, a mí se me acabó el ciclo de Celecovics que me había mandado la reumatóloga. Se me acabó el tema de, yo solita me quité la pregabalina porque yo dije, yo esta vaina no me la tomo, No me parezco la una aguanto. zombie, no quiero más. Y me quedé con los dolores. Y los dolores iban increciendo, increciendo. O sea, yo podía estar haciendo algo en mi apartamento en Kiev y de pronto me daban unos dolores horrorosos que yo tenía que sentarme, quedarme quieta porque no soportaba. O sea, mi cuerpo era una masa de dolor, una cosa horrorosa. Total que tengo una amiga que es médica, que se entrenó como médica en Rusia y la llamo yo y le digo, Yamna, me quiero morir. O sea, me siento tan mal. Y me dijo, Claudia, no te preocupes, no me importa que estemos confinados, ya mismo te busco en tu casa, te llevo a un hospital, porque eso también era, yo no hablaba ucraniano, yo no hablaba ruso, yo no sabía a dónde ir en un confinamiento, no entendía muy bien del sistema médico local, y mi amiga me lleva a un hospital. Y entonces me hacen un TAC completísimo del cuerpo, me miran, me hacen exámenes de sangre, ya sabemos lo que tú ya sabes, yo no doy positivo a los anticuerpos que Sí. muestran que tienes o no tienes una artritis y me, me mandan a la casa pues como con otro boost de, De Aines. de AINES, ¿sí? Y ahí justo nos vamos de Kiev. O sea, eso me rescata sin saber yo en ese momento que eso era un rescate. Hoy en día lo entiendo gracias a Ujú. ti. Y luego nos vamos a otro país y llegamos a Portugal, donde me ve una serie de médicos internistas, de médicos reumatólogos, que lo primero que hacen es sacarme de la categoría artritis y meterme en la categoría de fibromialgia. Eh, Yo quiero hacer un paréntesis ahí, y es, ¿cómo te sentiste tú con ese diagnóstico? O sea, ¿qué entendiste? ¿Te identificaste? ¿No te identificaste? no, para O nada. emocionalmente, ¿cómo fue que te dijeron, tienes fibromialgia? No sé, pues, De una forma bastante ruda. Además, yo siendo psicóloga, claro, yo dejé de practicar hace mucho tiempo, entonces hay muchas cosas que cambiaron a lo largo de ese periodo de tiempo en que ujú. yo dejé de estar en contacto con mi profesión. Pero cuando yo todavía era psicóloga profesionalmente, entendíamos la fibromialgia como un proceso psicosomático, ¿sí? Muy relacionado con la parte más emocional, con el estrés. Entiendo que también eso ha cambiado, que hoy en día entendemos también que la fibromialgia puede estar relacionada con temas relativos al sistema nervioso, en fin, que yo le dije a la médica, yo no me estoy inventando lo que me duele. O sea, el mensaje que yo recibí de la primera reumatóloga que me lo dijo es, ¿usted cree que yo me estoy imaginando que a mí me duele el cuerpo? ¿Que yo no puedo dormir? ¿Que mi calidad de vida se disminuyó de 10 a 1 y que esto está en mi imaginación? O sea, y entonces ella me dice, pues es que es lo que es. Todos sus exámenes lo arrojan que usted está perfecta, pero si a usted le duele, la única explicación es que esto es una fibromialgia. Claro. No, ahí hay que hacer una cuña, ¿no? Y es, claro, en el contexto de la espondiloartritis hay muchas cosas y siempre digamos que estamos en consulta con mis pacientes lo hablamos y es, hombre, el diagnóstico es un reto porque uno quisiera que existiera una única prueba y en reumatología en general nos pasa. Uno quisiera que fuera como la diabetes. ¿Tengo o no tengo diabetes y el examen me lo dice o no Claro. me lo dice?
Acá no, acá se usan una sumatoria de síntomas, de cómo está tu historia clínica, cómo están tus imágenes, pero aparte de eso, cómo te veo yo en el tiempo, qué encuentro, qué no encuentro. Y toca meterle un agravante y es que ser mujer y tener espondiloartritis aumenta el tiempo en el diagnóstico, pero ser mujer Imagínate. latinoamericana, donde la cantidad de personas que tienen HLA-27, que es el biomarcador que nosotros asociamos a esta enfermedad, no está en todos los pacientes. Nosotros tenemos otros HLAs que hacen parte pues, de los genes que pueden estar en nuestra población. Entonces, Mm. claro, tú llegas a un contexto europeo, que es una enfermedad descrita en hombres jóvenes europeos. Y tú, mujer, ya Latina, estabas hacia los 40 y alguito de años, que todavía está en la edad descrita tradicionalmente, pero latina. O sea, francamente, igual era un reto, no solo para ti, que ellos te entendieran, sino para ellos poder también entenderme. entenderlo y verlo con otros ojos, ¿no? Claro. No, además entro pues en el contexto de estoy en un nuevo país, en un nuevo sistema médico, donde no siempre me asignaban el mismo reumatólogo, ¿m? Donde el reumatólogo no me dedicaba tal vez la cantidad de tiempo, porque todo esto, cada vez que yo veía un nuevo reumatólogo, pues me ponía a echarle otra vez todo el cuento. No, es que imagínese que en el 2019, en el 2020, en el 2021, ¿no? Y como que, no, o sea, la consulta No, tenemos y que no es ir solo eso, ¿no? rápidamente y yo lo que veo acá son unos exámenes que no se corresponden con nada de lo que, no sé, o sea, usted me dice que a usted le dijeron que tuvo una espondiloartritis, esto no me suena y otra vez, lo suyo es una fibromialgia. Y entonces la fibromialgia un día cambié de reumatóloga también, o sea, me fui a otro lugar Ujú. para hacerme ver de otra persona y esta persona me dice, no, usted lo que necesita tomar es antidepresivos, pregabalina. Yo le dije, pregabalina no quiero porque esa cosa me pone como una zombie. Y antidepresivos le dije, yo puedo entender que una persona se deprima porque vive con dolor crónico. Yo puedo entender que una persona se deprima porque deja de dormir, está privada de sueño, pero yo no estoy deprimida. O sea, le puedo sacar el DSM-4 y El de miramos esa la época. lista, sí, el de mi época, y vamos a ver, y no, o sea, yo no tengo síntomas positivos de depresión y no me gustaría entrar En eso. en eso, pero Mm. sí necesito entender, ¿no? O sea que también ser expatriada fue algo que influyó bastante. En llegar al diagnóstico, sí, Ok. sí. Y en algún punto llegas y dices, esta ya no soy yo, ya no me reconozco, esta no es mi identidad. Completamente, completamente. O sea, yo te lo he dicho, yo llegué a sentirme que yo estaba literalmente atrapada en un cuerpo que yo ya no conocía. Claro, es que esa parte de saber que tu cuerpo es capaz de llegar a unos límites y luego no entenderlo, ¿no? O sea, Sí, o aparte sea, que coincidió con la llegada de la perimenopausia y la menopausia, ¿no? O sea, sí, hay que, también hay que agregar. se nos juntó al caldito de toda la revolución hormonal, que también no estaba, eh, digamos, los reumatólogos que me estaban viendo no me estaban refiriendo a ginecología, no estaban como haciendo el puente de conexión entre distintas especialidades que hubieran podido englobar eh, la imagen de qué era lo que en realidad a mí me estaba pasando. Claro. Y por ahí, a ver, Clau, ¿cuántos médicos crees que te vieron para ese momento? Uf, Por ahí, o sea, en estos años ahí que nos has contado, ¿cuántos médicos crees que te alcanzaron a ver? pues como por lo menos, no sé, o sea, entre distintas especialidades, porque la otra era, por ejemplo, a mí se me ponía un ojo rojo, ¿sí? Que contigo entendí que esto era parte del cuadro de la artritis. Entonces me mandaban donde el oftalmólogo y el oftalmólogo no estaba haciendo conexiones con lo demás. O iba al médico de familia y me decía, eso es una alergia. Y me mandaba unas goticas de antialérgico para los ojos, pero nunca nadie llegó a hacer la conexión. Total, no sé, entre diversos internistas, reumatólogos, oftalmólogos, no sé, por lo menos 6 o 7 personas diferentes. Ok. Y en este momento, no sé, ya había pasado un tiempo prudente, tu vida estaba cambiando un montón, te habían visto muchos médicos y en algún momento dijiste, voy a dejar así y me voy a acostumbrar a que esta soy yo.
y ya, y esta es la nueva Claudia y nos Totalmente, o sea, acostumbramos y seguimos. sí, sí, o sea, ya hubo un punto, bueno, me mandaron donde traumatólogos también, porque a mí me dolía la cadera, a mí me dolían las cervicales, me dolían los hombros, o sea, no vaya a ver al traumatólogo, ¿no? Entonces, yo quería seguir corriendo, que esa era la otra cosa, yo no entendía qué era lo que a mí me estaba pasando, pero yo sí sentía que mi cuerpo iba bajando en capacidad, iba disminuyendo en todo, y entonces yo quería volver a lo que yo conocía. Y yo no sabía que entrenarme como yo me entrenaba antes, lo que iba a hacer era empeorar lo que a mí me estaba pasando. O sea, que yo no Mm. podía pretender hacer lo que yo hacía cuando, hasta el 2000, antes del 2019, que me entrenaba como una loca, 6 días a la semana, súper intenso, pero eso era lo que yo quería volver. Claro, a ver, hay que hacer una aclaración, ¿no? Y es que tú te quedabas quieta y todo empeoraba. Luego hacías actividad y mejoraba, Y pero volver, pasabas un umbral y y volvía otra y me vez volvías caía. a estar peor, que era lo que yo siempre te decía. O sea, yo creo tener idea de lo que está pasando, pero hay una parte de la ecuación que todavía no me cuadra, Ujú. porque acá no es que tú solo tengas una espondiloartritis, ¿no? Correcto. Ahora Más sabemos que adelante también hay otra cosa. contaremos que tiene otras También hay cosas, otra cosa. pero claro, era, el cuadro era muy, muy raro, o sea, era como, pero porque, o sea, porque igual al final el ejercicio está haciendo que algo empeore, ¿no? Correcto. Yo me Entonces, quedaba quieta porque tenía demasiado dolor o demasiada inflamación, entonces pasaba por periodos de quietud prolongados y en lo que yo sentía que estaba otra vez más o menos bien, volvía y me ponía, pero como yo sabía hacer, a lo bruto. Entonces, vamos a correr, vamos a hacer. si no son mínimo 20 kilómetros, Exacto, no lo entonces estoy haciendo. no, Y yo, exacto, "Ay, eso no Claudia". es rico, eso no se siente bien, eso no soy yo, mi cuerpo puede más. Y cuando llegaba a ese pico, otra vez, boom, volvía y me caía, horrible. Total, uno de estos médicos que me vio, uno de los traumatólogos que me vio, me dijo, pues es que usted no puede correr nunca más. Y yo, no me diga eso porque me mata, o sea, ¿cómo así que yo no puedo volver a correr nunca más? No. Me dijo, no, vuélvase nadadora y vuélvase ciclista. Y no hay nada que yo odie más que una bicicleta, ¿sí? Ah, ¿de dónde es que es tu esposo? Francés y es ciclista. No vamos a entrar al psicoanálisis de la situación. Pero bueno, el caso es que empecé a pensar, ok, listo. Entonces, uno, renunciar a una de las cosas que más me gustaban en la vida, renunciar a correr, pero sin entender por qué tenía que renunciar o cambiar o modificar mi forma de entrenar. Simplemente tiene que parar y yo, pucha, pues voy a parar, ¿no? Si esto me va a hacer bien. Pero tampoco me hacía bien. Entonces volvía y entraba en el mismo ciclo del dolor, de la inflamación, del pico, de la caída. eh, no sé, era como un sinfín y un perro que se muerde la cola, ¿sabes? O sea, nada más, no entendía nada de lo que me estaba pasando. Y en algún momento me voy a ver a un médico y le digo, explíqueme qué es vivir con dolor crónico, porque estoy empezando a creer que esto es mi vida. O sea, si mi vida va a ser vivir con dolor hasta que me muera, entonces dígame de qué se trata esto. Pero tampoco me lo explicó bien. Sí, yo le decía qué tengo que hacer, o sea, arranco por qué, termino en qué, porque a todas estas a mí me han mandado todo tipo de cosas, somníferos, relajantes musculares, AINES sin que yo supiera que eran los AINES, acetaminofén, de todo, En el ¿no? momento te dieron, no sé, hidromorfona, tramadol, En morfina. algún, no, así tan duras no, pero sí me dieron unas como compuestas, que ya no Ujú. me acuerdo ni cómo se llaman, y yo esas nunca me las tomé. No te las tomes. Yo dije, no, Porque eso yo no me soy lo tomo. juiciosa para tomarse los medicamentos. Soy hippie con los medicamentos, ¿qué le vamos a hacer? No, de hecho, todos esos medicamentos que me mandaban, yo me los tomaba con timidez, Sí. porque entendía, yo decía, no, a ver, uno también tiene una intuición de qué es lo que le está pasando a uno. Y yo decía, esto no es un tema de somníferos, esto no es un tema de relajantes Todo el musculares. tiempo igual tú decías, ok, llego, me dan una respuesta, no me convence. Llego, me dan una respuesta, no me convence. O sea, igual tú sabías que algo no estaba bien en tu cuerpo y que no estabas Y que lo que llegando me a la estaban respuesta. diciendo no era, exacto, Claro. sí. Bueno.
Y ahí viene el momento. Entonces yo me acuerdo mucho, pues obviamente, eh, el momento que yo llego a Portugal, ¿no? O sea, yo decía, no, este momento va a ser de crecimiento para mí. Bueno, ni en un momento también personal, porque digamos que si bien yo te acompañé en este proceso de la parte de tu enfermedad de reumatología, pues también tú me acompañaste un montón a nivel personal. Entonces decía, no, esto va a ser un momento de conexión. Y me acuerdo de lo más chistoso, yo decir, voy a meditar en el avión y con los vientos de Portugal, el avión Que son hizo así, fuertecitos. ¡pum, pum! Y yo, ¡ay! Se me cortó la meditación, ya me quiero bajar del avión. Y llegan, Tati, estoy acá, y yo, perfecto. Y me acuerdo mucho llegar, salir del aeropuerto, girar, y tú estabas sentada en la mesa de Starbucks. Sí. ¿Quieres tomar algo? Sí, perfecto, no sé qué. Entonces yo te echo mi cuenta, no, Clau, mira, en estos tantos años, porque no los vamos a revelar, en tantos años ha pasado todo esto, mi vida hoy es así, asá, ¿tú cómo estás? Tati, pues yo creo que me caíste de perlas porque creo que necesito un reumatólogo. ¿Cómo así? Vamos a la casa y me cuentas. Vamos a la casa y me cuentas, pero no sé, como 3 horas hablando, Sí. creo. O sea, esta es la versión corta, ¿no? Pero como 3 horas hablando y otro día que sacamos todo lo de Ucrania, todo, Todo lo de Portugal. y empezamos como, me acuerdo mucho que yo saqué como 4 hojas que todavía las tengo, y es como, esto va por este lado y esto va por este lado, ¿y qué hacemos? Hasta que un día me acuerdo que te dije, Clau, yo creo que tienes una espondiloartritis. Y ahí yo dije, Eureka, volvemos al inicio, al punto de inicio. Exacto, y volvimos al inicio, revisamos las imágenes, bueno, un montón de cosas. Vamos a hacer otro ciclo de AINES. Entonces me acuerdo que hicimos el ciclo de AINES. No, pero es que además ese ciclo de AINES para mí fue especial porque fue clarísimo. Tú me dijiste, vamos a saber si esto es o no es una espondiloartritis, Vamos a hacer porque una prueba vamos a hacer terapéutica. una prueba terapéutica y te vas a tomar el AINES Ah, 7 días, si se apaga, perfecto, si no, seguimos a 10, si se apaga, perfecto, si no, seguimos a 14, si no se apaga, esto no es artritis, y vamos me acuerdo. mirando. Y llegamos Ahora, a 10, llegamos a 10 días. llegamos Hay a que 10. aclarar que hay artritis que no mejoran solo con eso, sino que era realmente ver la respuesta día a día, porque lo que queríamos ver es un concepto que tenemos en reumatología y es la respuesta a los AINES. Y eso tiene una definición para nosotros los médicos, una definición operativa muy puntual. Eh, hay artritis que pueden ser más difíciles de manejar y que no respondan al AINE. Y hay que aclarar que la respuesta al AINE no solamente, o sea, la gente muchas veces quiere que la respuesta sea, yo estaba en 10 y bajé a 0. No, la respuesta AINE por eso tiene una No hay. definición operativa como tal y nos habla realmente de qué tanto baja en la escala análoga del dolor. Y me acuerdo mucho porque dije, listo, nos vamos a ir porque cosa que nos guste a las dos, salir a bailar. Entonces Sí. llegó el día 10, todo estaba súper bien, nos vamos a bailar a Portugal y yo, perfecto. Bueno, porque además abro un paréntesis, ¿no? Que a mí me puede doler lo que me duela, pero yo no voy a dejar de divertirme. Claro, no, eso, la vida Entonces, no paró, ¿no? sí, no. O sea, yo podía estar ahí chueca con 1000 dolores, pero a mí me dicen, baile, vámonos. Bailamos. Y me acuerdo mucho porque para esos días llegaba tu familia, o sea, como la siguiente semana llegaba tu familia porque iban a hacer el Ironman de Ujú, Cascais. Cascais. Y entonces Claudia, una mujer muy organizada, dijo, voy a hacer la comida de toda la semana. Y entonces empezó a cocinar toda la tarde y yo me puse a estudiar y la acompañé, escuchamos música. Y esta mujer llevaba cocinando toda la tarde cuando le Ya no dio pude un más. dolor en los pectorales. Sí, Y impresionante. decía, no puedo más, no puedo más. Yo, Dios mío, ¿qué pasó? Sí. Claro, vamos, la examino, no le encuentro nada en la articulación, nada. Todo lo demás que estaba en su momento, lo que nosotros llamamos prendido o estaba activo, estaba bien. Mm. Y yo, Clau, creo que tienes algo más y creo que tienes una miopatía. Sí. Sí. Y no creo que sea, no creo que sea una miopatía las mías, pero, pero la vamos a estudiar. Sí. Y finalmente ya este año, por fin, Por fin descubrimos que sí que tienes sí una tengo una miopatía, que parece una miopatía metabólica. Ujú. Estamos ahí haciendo los exámenes, pero claro, eso explica por qué tú te quedas quieta, entonces se Mi te activa la ingrediente muscular. artritis, haces actividad moderada, mejora
tu espondiloartritis y cuando te pasas de cierto punto se activa la miopatía. Correcto. No era fácil, o sea, hoy en día, hoy en día lo miramos y ya nos reímos y todo, pero claro, en un momento era como, nos toca hacer esto, lo otro, con la salvedad que tú pues vives en Portugal, entre Portugal y España, entonces tocaba Correcto. cuadrar los periodos para venir acá, hacer los estudios en Colombia, pero claro, fue un reto. Y ya creo que hoy después de unos cuantos años, ¿sí? Casi 7 años desde que empezó esto, pues el escenario es otro. Uf, ¿Mm? completamente, Así que cuéntanos, completamente. ¿cómo No, te no, o sientes? sea, ¿Quién es Claudia hoy hoy, después de tener ya sus diagnósticos claros, claros. con un tratamiento que hemos hecho de Mm. forma escalonada? Porque digamos que eso también ha sido importante y ha sido acoplarnos. Yo te propongo, tú me dices eso sí, eso no, y vamos llegando a un plan entre las dos. Pero ¿cómo te sientes ahora? O sea, ¿cómo ves esa Fantástica. Claudia del 2026? No, pues soy otra mujer, otra persona, otro ser humano. Yo pasé de vivir con un dolor crónico, con un dolor, todos los días yo me amanecía con un dolor. Un dolorazo o un dolorcito, pero siempre estaba presente. Pasé a vivir sin dolor, a tener brotes de dolor, De vez en cuando, sí. pero a poder identificar cuando arrancaban los brotes de dolor y a tomar las medicinas adecuadas para poder controlar el brote de dolor, porque tú fuiste la primera persona que me explicó cómo hacerlo, ¿sí? Volví a tomar pregabalina para que entiendan de qué tamaño es la confianza que le tengo a mi reumatóloga. Esa pregabalina a la que le tenía tanto miedo y tanta desconfianza porque me hacía sentir tan mal, eh, tú me explicaste de qué se trata la pregabalina, me explicaste la importancia de tomármela, me explicaste que no era un ciclo de una semana ni de 15 No, días, es que yo tomé pregabalina un año, en una microdosis. Mi reumatóloga aceptó que yo me tomara una microdosis. pero acá hacemos una negociación, ¿no? Hay que aclarar. Confiamos fielmente en la autonomía del paciente también. No, pero empezar nada más por entender por qué me la tenía que tomar, Mejoró. me ayudó a Yo mejorar. creo que también nos sirvió muchísimo tener a nuestro aliado estratégico en Europa, al doctor Barba, Al doctor Barba. ¿no? Sí, Que eso también creo que fue importante muy importante. porque tú pues pasas de estar 100% en Portugal a pasar a vivir unas temporadas en En España, España, ¿no? donde llego por suerte a través de amigos a un médico internista, un señor mayor que fue catedrático, que entiende lo que tú estás haciendo, ¿sí? Que está como leyendo y en permanente contacto con lo que está pasando en mi proceso de reumatología contigo, supremamente respetuoso, pero muy complementario de todo, ¿no? Y entonces el doctor Barba, que también me escucha, que también me dedica tiempo, pues también agrega cosas, ¿no? Como por ejemplo, eh, empezamos a estudiar también todo el tema de las intolerancias alimenticias. Sí, porque en algún momento pensamos si tenías una enfermedad inflamatoria intestinal asociada, pero todo nos salía muy bien. Hicimos endocolono, Y todo que salía todo salía bien, bien, calprotectina normal, enteroresonancia normal. pero yo viví 3 años con un dolor crónico del intestino. Ujú. El intestino estaba inflamado y tampoco sabíamos muy bien ni qué hacer, ni por qué. Bueno, fue un proceso largo. La buena noticia es que hoy en día ya no tengo dolor Ya intestinal. no. Mi intestino está funcionando correctamente. Obviamente tuvimos que pasar por varias cositas, entre esas, no sé, probióticos especiales, eliminar ciertos Claro, cuando tuviste la alimentos, época de hacer dieta de eliminación y luego de reintegrar de a eliminación, poquitos. correcto, correcto. Eventualmente también un poco de cortisona, Sí, un poquito de también, budesonía te colocaron en algún momento mientras exacto. tanto. Exacto, pero lo conseguimos. Y hoy en Sí. día yo ya no tengo dolor intestinal Mm, y mi digestión funciona normalmente. claro. Es que yo era una persona que no, o sea, primero vivía con dolor todos los días. Y segundo, pues no podía comer cualquier cosa, no podía beber cualquier cosa, porque eso me podía provocar pues cuadros de desarreglo intestinal brutales Claro. que me duraban un montón de tiempo. Tuve inclusive sangrados, eh,
miedosos, porque cuando Sí. tú ves sangre La en el sangre baño, siempre asusta. lo primero que eso fue, "Pucha, ay, me va a morir, ya me va a morir", porque, Claro, no. ¿no? Bueno, hay que agregar también el componente emocional de la parte intestinal, ¿no? O sea, los temores de hacerte una colonoscopia, Claro, ¿no? Y la de la incomodidad. incomodidad. Ay, eh, de paso que la preparación para una colonoscopia es una de las cosas más desagradables que puede es cierto. tener uno que hacer en la vida, pero bueno, Pero la hace sí, uno y la y ha pasa sido un y proceso. hay que hacerlo. Y yo creo y quiero que nos cuentes un poco de ese diario que has hecho, porque una de las cosas que yo siempre les recomiendo es necesito que me hagan un diario del dolor y necesito que me diga dónde le duele, cuándo le duele, cómo mejora, de 0 a 10 qué tanto, y me trae esa hojita o esa libreta a la consulta, Mm, porque es la única forma, porque uno quisiera que las cosas fueran 100%, pues que yo se las pueda atribuir a una sola cosa, pero la realidad es que no. Entonces pasa mucho, ¿no? Ya mejoramos la inflamación, ahora quedó lo degenerativo, lo mecánico, o hay algo más que fue lo que nos pasó con la parte del músculo. Y la única forma de hacer eso es hacer un análisis longitudinal y el día que tú vas a consulta te estás sintiendo de una manera, pero los 2 o 3 o más meses que han pasado que yo no te he visto, ¿qué ha pasado? claro. ¿Mm? Mm, Entonces, es una estrategia que yo uso. En algún momento te dije, necesito que me la anotes, pero cuéntame un poco de cómo sí. fue esto de retomar la escritura. Eh, Sí, bueno, lo de la realización del diario arrancó con el tema de la maestría en escritura creativa y empezó también un poco como de reírme un poco de la situación, Ujú. como reírme de mí misma, de bajarle un pilín al drama, porque se te vuelve un drama, ¿no? El tema de, ay, vivo con dolor, ay, ¿no? Y no duermo, y todo me duele, y como, y todo me cae mal, y quiero hacer deporte y no puedo, ¿no? Entonces, me acuerdo que lo arranqué después de ir a ver una obra de teatro en Lisboa sobre una mujer que está en una situación similar a la mía. Ok. Sí, es una obra de teatro sobre el cuerpo, sobre la enfermedad, sobre la decadencia del cuerpo, sobre no poder hacer lo que quieres hacer. Y yo, esto me suena completamente. Sí Y soy. me acuerdo que fui con Nieves, ¿te acuerdas de mi Ay, amiga Nieves claro. tan linda, mi amiga catalana? Y la obra de teatro empieza con 5 hombres que se paran de entre el público enteramente desnudos, menos con los zapatos, solamente tenían zapatos. Importante. Y empiezan a correr por el, por el escenario después. Y las dos nos quedamos así como un poco, ¿esto de qué se trata? ¿Qué Nieves, me ¿a quién me trajiste? trajiste? Es que me la... Claudia, otra... ¿Qué pasó? Muy gracioso. Pero luego no, ya empieza el tema de la obra y es maravillosa. Y veo la forma como esta directora, que es además la actriz protagonista, está riéndose de lo que le pasa. Está con humor, tratando su tema de enfermedad, ¿no? Ella había sido operada de la columna y había tenido una serie de problemas gravísimos, complicaciones, y es como quedarse un poco crippled, como, ¿sabes?, discapacitada y Sí. poco a poco empezar a aprender otra vez a caminar, a bailar, porque es bailarina, es actriz, o sea, yo decía, esta mujer es una dura y si ella puede, todos podemos. Vamos a Y hacer. yo voy a empezar a escribir mi diario de cómo es que yo me siento todos los días y qué es lo que estoy ganando y qué es lo que estoy perdiendo cada día, pero sobre todo ganando cada día, ¿no? Claro, Como ver. sí. Creo que ese fue un tema que, a ver, yo creo que el hecho de que también tener un poco de esa influencia más de Occidente, porque Ujú, tuviste un tiempo importante también en Estados Unidos, ¿no? sí. De querer todo para allá. Ah, no, Me sí. acuerdo que O esa fue sea, una la conversación paciencia importante. no es una de mis virtudes. Y yo, Clau, necesito por favor que veas que o sea, que te celebres a ti, no a mí, a ti, Mm, las pequeñas victorias que estamos logrando cada día, sí, ¿sí? Y que no sé qué tan rápido vamos a llegar a estar óptimas y te espero que estés lo más óptima posible, pero tampoco te puedo garantizar que llegues a la Claudia que hacía 60, 80 correcto. kilómetros, porque hay Exactamente. algo que todavía no nos cuadra, que en ese momento pues obviamente era la miopatía, pero creo que también fue un proceso de autocompasión muy importante. Sí,
de mucha Sí, empatía contigo mismo. sí, no, porque claramente yo llegué a vivir 4 años con rabia contra mi cuerpo, con una rabia enorme, que tal vez no me la declaraba tan abiertamente, pero sí, o sea, era, este cuerpo ya no me gusta, a mí no me gusta lo que estoy sintiendo, no responde a lo que yo quiero, esto va a ser el resto de mi vida, Claro. con una gran frustración y una enorme rabia. Y cuando yo empiezo a trabajar contigo, un poco el mensaje es, esto no es un sprint, esto es una carrera de fondo, ¿sí? Que vamos Eh, al aguante, a esto, lograr. esto es un proceso que pueden ser meses, ¿sí? Y los cambios no los vas a ver tan rápido, los vas a ver lentamente, pero tienes que tener paciencia y tienes que ser disciplinada. Y por ejemplo, lo que me pusiste a mí como en régimen para este año 2025, en términos de ejercicio, de actividad física, también fue un descubrimiento maravilloso, que uno puede gozarse su cuerpo y uno consiente su cuerpo y quiere su cuerpo de otras maneras. O sea, yo ya no puedo correr maratones, ¿vale? Porque no me sienta bien correr maratones, pero me pusiste en un régimen divino de entrenamiento de fuerza unos días a la semana, pilates, natación, empecé a hacer tai chi, una delicia, sí, que de hecho ahorita que tú decías esto de observar al paciente, me acuerdo de una conversación que tuvimos por teléfono en que yo te dije, no, ya no voy a hacer más yoga porque cuando hago torsiones del cuello me está doliendo el cuello y tú dijiste, ah, esto, vamos a ver de qué se trata, Ujú. ¿sí? Sí, eso ya Porque no me cuadra. sí, no me cuadra, ¿cómo así que no puedes mover el cuello? Bueno, pero conclusión, todo el año 2025 fue un año de aprender a relacionarme de otra manera con mi cuerpo, de volver a quererlo, de volver a apreciarlo, Sí. de cuidarlo, de alimentarlo bien, de consentirlo. Y hoy en día nos llevamos divinamente bien, mi cuerpo y yo. Estás reconciliada con tu cuerpo Estoy y reconciliada ya lo con mi reconoces cuerpo. como tuyo otra Ya vez. lo reconozco como mío otra vez. Claro. ¿Qué le Es dirías distinto, a la Claudia de pero hace soy unos yo. años? ¿Qué le diría a la Claudia de hace unos años? Que no hay que perder la esperanza en que las cosas pueden volver a estar bien, diferentes, pero bien. Que a veces no hay que ser tan terco, que a veces uno quiere que las cosas sean exactamente como fueron o como uno pretende que sean, pero la vida te va enseñando. Y eso debería saberlo yo como profesora de yoga. Disculpas a los yoguistas, Y a mis profesores. ya no estoy tan yogi. Pero sí, o sea, que uno tiene que aprender también a ser más tolerante con uno mismo, a bajarse la barra de expectativas muchas veces, a entender los cambios que vienen con los años con el cuerpo o con una enfermedad, ¿no? Claro, claro, es volverse a Tener reconocer. compasión por uno mismo. Yo creo que esa compasión no la enseñan a tenerla con el otro, ¿no? Es como tú tienes que ver el dolor del otro como el Mm, tuyo. Bueno, ¿y qué y pasa? el ¿Y mío. cómo veo yo? O sea, cuando yo me paro frente al espejo, ¿por qué no tengo compasión con mi dolor? Si hoy no me siento bien, ¿por qué no me doy una palmadita en la espalda y digo, ok, hoy no estoy a mi 100, vamos a ver cómo lo llevo, ¿no? Que Sí, es un tema muy difícil, es un tema que en mujeres es muy difícil, ¿no? Porque mujer latinoamericana, mamá, entonces tú dejas de comer por tus hijos y tú dejas de hacer por los demás, pero hay días que necesitas hacer eso que haces con los demás, pero por ti contigo, mismo, sí, contigo, sí. ¿sí? Entonces es cumplirte, es meditar, es hacer ejercicios, comer bien, es ir al médico, es hacer todo Mm. por ti y para ti, ¿no? Y además que los demás, que la familia, por ejemplo, que el contexto de la familia entienda que ahora eres distinta, ¿sí? Claro. Claro, o sea, mi familia estaba acostumbrada a la Claudia que era capaz de correr distancias larguísimas y que no se cansaba y que no le dolía, y de pronto tenían una mamá, una esposa, un miembro de la familia Que funciona que diferente. funcionaba diferente. Y entonces, primero para ti mismo aceptarlo, duro, pero luego también comunicárselo a los otros y poner límites a los otros. Porque por más que te quieran, ellos siguen esperando de ti lo que tú hacías antes, ¿no? Entonces es un proceso de negociación en el que uno también tiene que decir, yo ahora no soy la misma, He ¿sí? cambiado. He cambiado, necesito que me traten ¿Y distinto. cómo te ven ellos hoy en día? ¿Qué dicen? Ah, creo que todavía les cuesta entender. Ujú. Creo que los temas diagnósticos todavía no los tienen como ¿Tan tan claros? claros. Sí, Ah, ok. sí, sí, sí. O Y sea, hasta la hora que mi marido todavía me pregunta, pero
¿tú estás segura que eso es lo que tú tienes? Pero de verdad, o sea, eso ya está súper comprobable. Y yo, sí, mi amor, ya está súper comprobado. Pero sí, Claro, es duro no es solo para uno, duro. sino también para el Claro, entorno porque claro, familiar. uno quiere, volvemos a lo mismo. Cuando a ti te hacen otro tipo de diagnósticos, tú le llevas y dices, mira, acá está. Ujú. A ti te toca llevar un rompecabezas. Correcto. No puedes llevar un solo, te toca, mira. Sí, Lo hemos construido en varios años. sí, Entonces, claro, es un reto muy grande. sí. No, y en el tema que me preguntaste antes sobre el diario, yo tengo una imagen que a mí me encanta, yo de hacer monachitos de palito, ¿sí? Y empezar, lo que me duele, de la cabeza me duele esto, del brazo me duele esto, del estómago me duele esto, y llevárselo a los 7 médicos de Portugal, yo me siento así, como, no, eso no es posible, más o menos. Claro. Sí, Bueno, Clau, dos preguntas antes de nuestro cierre y es, primero, ¿cuáles son los planes de aquí adelante? O sea, ¿qué se viene en tu bucket list de cosas para hacer en los próximos años o en este año? ok. ¿Y qué consejo, qué le dirías a alguien que esté en una situación similar a la que estuviste? A la que he estado yo pasando. Eh, a la persona que está en este proceso, que no se dé por vencida. ¿M? Que tenga confianza en sus médicos, pero es un poco como el proceso terapéutico. Uno tiene que hacer shopping de terapeuta hasta que Ujú. encuentra el El terapeuta que con se el que adapte. uno hace empatía, clic y crea un vínculo de confianza. Creo que es muy importante encontrar el reumatólogo que te escuche, que te dedique tiempo, que oiga tu historia y que sea capaz como de poner todos los piezas del rompecabezas juntas para ver qué fue lo que salió de ahí y entenderlo bien. Pero es posible, sí se Sí se puede. puede, sí se puede. Es un proceso largo, el mío ha sido largo, pues para mí es largo 1 año y medio, no, 2 años. Aunque quiero que sepas, eso ahí, dato, reumadato del día, en las mujeres está descrita que la espondiloartritis no radiográfica se demora hasta de unos 10 a 12 años En ser en diagnosticada, ser o sea que he diagnosticada. tenido suerte. ¿Te ha ido bien? Me ha ido bien, me ha ido bien, muy bien. Entonces sí, no hay que tirar la toalla, no hay que tirar la toalla, hay que conseguir esa persona con quien tienes el vínculo de confianza para poder explorar lo que está pasando y nada, hacia adelante. O sea, la otra cosa que creo que es importante mencionar, que fue algo que entre tú y el doctor Barba en España me hicieron entender también, y esto reconecta con mi mundo de psicología, es que el componente psicológico, el componente emocional es muy importante en este proceso. En algún momento el doctor Barba me acuerdo que me dijo, tú me dijiste, yo no te puedo prometer que te voy a llevar a dolor cero. Algún día me dijiste eso. Y el doctor Barba me dijo también, Claudia, tú vives con dolor. Tienes que convertir ese dolor en tu aliado, no puede ser tu enemigo. Total. ¿Sí? Entonces, ¿eso a qué me ha llevado? A entender, por ejemplo, que los ejercicios de mindfulness, de respiración, de centrarse, de desconectar con cosas y darte espacios para ti misma, son súper importantes. Y, por ejemplo, yo eso también lo encuentro a través de las rutinas de ejercicio, el hacer tai Ujú. chi, la natación dejó de ser para mí, vamos a hacer laps y 300 y Sí, no. 500 ¿Cuántas metros. piscinas me hago? No, es voy a echarme en el agua a relajarme, a flotar. ¿Sigues bailando? Sigo bailando. Sí, Sí. entonces es eso también, es negociar con las nuevas condiciones de vida que la enfermedad te está planteando, pero se puede hacer, se Ok. puede hacer. ¿Y qué se viene para Claudia? Y que se viene para Claudia se viene terminar un par de libros que están en proceso. Vamos a ver, uno de ficción y uno de cuentos infantiles, porque me encanta la literatura infantil y juvenil. Y muchos viajes y muchos momentos especiales con la familia y con los amigos y seguir disfrutando de esta vida porque hay que hacerlo cada segundo. Bueno, Claudia, mil gracias por el A ti, espacio, por tu Tati, tiempo, a ti. por hacerme parte de, No, ¿sí? a ti que me cambiaste la vida, mujer tan divina, gracias. Y bueno, todos vamos a estar esperando esos cuentos, esas Muy novelas. bien, qué Yo me leí, compromiso, lo he dicho yo, públicamente. yo me Ya leí no unos tengo opciones, tengo capítulos y que terminar. están buenos. Creo Gracias. que sobre todo el que es ficción también es bonito porque toca con fibras tuyas y Sí, es sí. muy bonita, entonces creo que también vale la pena
que sigas, así como has seguido con esto, o no, a terminar esa novela, que aparte que los primeros capítulos era difícil de escribir porque no aguantabas estar sentada todo el tiempo, No, ¿no? o escribir todo el tiempo, Era las difícil. manos, La cola. sí era horrible. Sí, Así que sí. espero que ya hoy fluyan más esos últimos capítulos. Gracias. Y nada. Muchas No, gracias, gracias, siempre mi Pati. bienvenida a mi casa, a cualquier otro podcast, a cualquier locura Mil, que se me mil ocurra. gracias. Ahí Siempre estoy, bienvenida. a lo que me necesites. Gracias a los que llegaron hasta el final. Tengan en cuenta que hay conversaciones que cambian vidas, como esta historia de reumatología, y si sienten que esta historia suena con ustedes, que se sienten identificados en algún sentido, escúchense y bueno, gracias por estar acá en este podcast. Nos vemos en un próximo episodio. Porque detrás de cada diagnóstico hay una persona intentando seguir con su vida. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Soy la doctora Karen Waldron y esto fue Articulando Vidas.